Cordial saludo, apreciada tutora, compañeros de curso. Un gusto estar nuevamente con ustedes en el abordaje del paso 3, analizar juicios. Para en este caso, pues seguimos abordando los temas de inteligencia emocional, como la capacidad del ser humano para percibir, expresar, comprender y gestionar sus emociones, y la resiliencia como la capacidad de superación que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia. En este punto analizamos la importancia que tiene la inteligencia emocional en el quehacer docente, en su vida profesional, y cómo ésta interfiere de una manera positiva en su quehacer, en el abordaje con sus estudiantes. Haciendo un análisis de la lectura, pues podemos evidenciar cómo este aspecto, como este concepto tan importante y que va más allá de un concepto, no significa lo mismo para todos los docentes. Unos lo pueden considerar pues muy importante y otros no le dan la relevancia necesaria, u otros fácilmente la utilizan o la creen importante simplemente para manejar los momentos de difícil manejo en el aula de clases, como por ejemplo estos actos de indisciplina, comportamientos de los menores. Entonces, pues muy importante entender esto. En el quehacer docente, pues la inteligencia emocional implica un alto grado de receptividad con sus estudiantes. La interrelación debe ser constante, por esta razón es necesario un alto grado de inteligencia emocional, toda vez que aprender a manejar y a conocer emociones propias potencializa habilidades para reconocer y ayudar en los demás, un sentimiento de empatía que permite un diálogo asertivo en los estudiantes. En este caso, pues, y como lo venimos diciendo desde un comienzo, se busca exponer la importancia de la inteligencia emocional en el mejoramiento de las competencias de los docentes. Los docentes con esta habilidad, pues, tienen mejores relaciones con sus estudiantes, altos niveles de autoestima y comportamientos prosociales. Es importante que los docentes manejen altos niveles de inteligencia emocional, ya que este brinda las habilidades para el manejo de las emociones propias y de esta manera estar en la capacidad de comprender la de sus estudiantes. Y vamos en este caso pues a abordar un poco el tema de la autonomía como tal, para la importancia del tema y la importancia del manejo de las mismas. Para esto les preparé unas diapositivas que les voy a mostrar en este momento, pues como les digo, para que logramos comprender un poco más el tema. ¿Qué implica para los estudiantes un buen proceso de aprendizaje autónomo? Gracias al manejo mismo de las emociones. Pues como todos sabemos, en la realidad actual y el mundo moderno ha llevado a los individuos a llevar un ritmo de vida acelerado. Las instituciones, por su parte, se han visto en la necesidad de implementar cambios de sus dinámicas y estrategias. Citando a Perrenot, con la aparición de nuevas tecnologías y la complejidad que esto implica, es necesario trabajar en la reestructuración cognitiva de los individuos, la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Pero esto no implica ni significa que nos vayamos simplemente a a conceptos elaborados y entregados en su totalidad,
sino que permitamos que estos estudiantes construyan su propio aprendizaje a partir de experiencias y a partir de herramientas que se le puedan brindar y lo que se le pueda orientar. Holek citando a Holek, pues él nos dice que el aprendizaje autónomo es la habilidad para hacerse cargo del propio aprendizaje. Lo podemos definir entonces como la capacidad de cada individuo para identificación de los logros, los objetivos y el diseño de estrategias para gestionar su propio aprendizaje sin necesidad de ser dirigido o encauzado por otros o en tal caso que el estudiante sepa a quién recurrir en el caso de necesitar esta orientación. ¿Qué características tiene un estudiante autónomo? Autogestiona y autorregula su aprendizaje. Es responsable de su proceso, evalúa su proceso e implementa mejoras. Investiga, cuestiona, reflexiona, identifica sus habilidades y deficiencias y sabe con qué y con quién cuenta, lo que planeábamos anteriormente. ¿Qué debe hacer el contexto educativo como tal? En este caso, pues el docente toma un rol de mediador y fomenta la autonomía y creatividad del estudiante. Guías de trabajo reflexivas que estimulen la metacognición. Se trata de una herramienta en línea con otras como el portafolio o la carpeta de aprendizaje, pero que en cuanto a anteriores presenta una gran diferencia y que es que predomina una mayor dirección y acompañamiento por parte del profesor. Entonces, como vemos, es una educación que va centrada en el alumno y sustentada en el aprendizaje, siendo el aprendizaje el protagonista. Se utiliza un diagnóstico como método de partida y conocimiento como construcción, como lo planteábamos, un aprendizaje que sea constructivo para que logre ser significativo. ¿Qué se necesita para lograr el aprendizaje y la autonomía? La disposición para aprender, material de aprendizaje actualizado, congruente y diverso, capacidad de asociar y elaborar y capacidad de trabajar en equipo, muy importante. En este aspecto y abordando un poco más el tema que estamos, perdón la redundancia, abordando en el momento, para todo esto es muy importante que el estudiante pues tenga altos niveles de inteligencia emocional, así como la capacidad de resiliencia. Es supremamente importante para esto, porque le va a brindar al individuo todas esas habilidades y todas esas capacidades, el manejo del autocontrol y no entrar en desesperación en caso tal de que no se logren los objetivos que se plantean en unos inicios. De esta manera nosotros vamos a lograr que esos estudiantes pues superen toda esta serie de dificultades, nosotros como docentes podamos superar las nuestras, podamos plantear y se nos haga más fácil separar de pronto de alguna manera, y esto no solamente para el contexto educativo sino para todas las áreas, separar nuestra vida personal y laboral, que de pronto es complejo y es difícil, pero si sabemos manejar y si sabemos gestionar estas emociones, pues le vamos a dar un manejo y un control adecuado para la misma. Siguiendo con el tema de análisis, pues vamos a abordar lo que es la película Intensamente. Intensamente, aunque se omiten una serie de emociones que de alguna manera pueden también interferir o inferir en la conducta del individuo, nos muestra cómo la conducta y el comportamiento, la personalidad de los individuos se ven o se evidencian desde los primeros momentos de vida de los individuos. El poder relacionarse con sus padres, el tener amor, el tener comunicación y esa confianza, pues va a ser una personalidad más autónoma, más reflexiva, más positiva ante las situaciones de la vida, la que los altos niveles
se pueden evidenciar altos niveles de autoestima también. Pues en la película vemos como un evento traumático, por decirlo así, a estas edades los niños tienen en muy alto nivel el concepto de lo que es la amistad. Entonces el tener que separarse de sus amigos, de esas experiencias que son las únicas que conocen hasta el momento, que para nosotros a esta edad pues son muchas experiencias, pero a la edad de ellos pues realmente son muy pocas, y el apego con todo este contexto y con todo este entorno pues es bastante alto. Entonces para ellos son eventos traumáticos que los afectan emocionalmente en gran medida. Adicional a esto pues podemos tener en cuenta también la edad que tiene la niña y la etapa por la que está pasando en este momento en su desarrollo evolutivo normal. Se puede inferir entonces cómo este cambio de emociones, cómo estos cambios bruscos de la vida y cómo el no manejo de las emociones de una manera adecuada puede afectar nuestra salud mental. Mas sin embargo, también podemos evidenciar cómo la autoestima, el manejo, el diálogo permanente con los padres de familia, el acompañamiento, pues actúa de manera positiva también en la personalidad de los individuos, y aunque se entre de alguna manera en estrés o en crisis, estos periodos no tienden a ser tan largos cuando es en una persona que maneja un buen nivel de inteligencia emocional y de resiliencia, teniendo en cuenta que al identificar las emociones, al identificar las problemáticas que se está viviendo, pues es más fácil buscarle un manejo adecuado y, como lo planteaba en algún momento del desarrollo de la actividad, reorganizar toda esta situación, reorganizar todo este contexto y plantearnos cuál es el logro de esos objetivos y cómo puedo llegar a estas metas, en qué estoy fallando y el manejo adecuado para darles. Tenemos que entender que no toda la vida y no todas las situaciones de la vida vamos a ser felices. Es todo estas situaciones adversas y todas estas problemáticas pues de alguna manera son necesarias para poderle dar sentido de alguna manera a la vida y aprender a enfrentarnos a estas situaciones. Bueno, pues no siendo más, concluimos la necesidad del abordaje de todas las situaciones de una manera positiva, lo necesaria que son las diferentes emociones para darle un afrontamiento adecuado a las mismas. Me refiero a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Si no conocemos qué es la tristeza, pues al enfrentarnos a ellas, al enfrentarnos a episodios tristes, no vamos a saber enfrentarlos. Si no sabemos o no reconocemos la alegría, pues vamos a entrar en situaciones eufóricas que también puede traer contrariedades a nuestro desarrollo personal. Entonces es saberle dar un manejo adecuado a todas las situaciones y darle la importancia a cada uno y entender más allá que todas estas situaciones son necesarias para nuestra vida. Un placer haber estado con ustedes, me disculpan las interrupciones, estoy un poco con problemas de salud, pero con la mejor actitud para cumplir con todas nuestras responsabilidades. Un abrazo y Dios los bendiga.